Cuando estás buscando un sentido para vivir, Dios te dice: yo tengo un propósito para ti. Embajadores del Reino presenta Propósitos de Vida. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno poderlos saludar una vez más, recordándoles que tuvimos un cambio en el nombre de este programa. Ahora se llama Propósitos de Vida, porque compartimos propósitos exclusivos en diferentes áreas. Y quiero que usted pueda sintonizar el programa, analizarlo y compartirlo con su familia, con sus amigos, para edificación. El propósito de este programa es edificar a la iglesia en los diferentes aspectos de la vida, como habla el Señor en su palabra, ser edificados en el cuerpo de Cristo por medio de los ministerios que Dios nos ha dado. El Señor me ha permitido enseñar la palabra de Dios por muchos años y quiero seguir enseñando porque Dios me dio el ministerio de maestro y yo quiero enseñar. Por eso no estoy tratando temas evangelísticos porque no soy evangelista. Estoy enseñando como maestro de la palabra de Dios. Así que le invito a que se suscriba y tenga en cuenta que este es el programa con propósito de vida. Hoy quiero comenzar hablando del propósito de Dios con la iglesia. Lógicamente que es un tema extenso que no puedo resumir en pocas palabras. Pero cuando analizamos el propósito de Dios en establecer la iglesia cristiana en el mundo entero, no estaba pensando Dios solamente en un grupito que se reuniera en una capilla de 4 paredes con unas bancas para cantar y orar. Eso se debe hacer y se puede hacer, pero ese no es el propósito principal. El propósito principal de Dios con su iglesia tiene 2 aspectos importantes. Uno, que cada persona individualmente conozca a Dios. Entonces, para eso tenemos que nosotros comenzar una vida nueva en Cristo Jesús, recibiéndolo como Salvador y empezando a vivir para Él, para cumplir el propósito de Dios para el cual nos creó. Pero en segundo lugar, el propósito de la iglesia es compartir ese conocimiento y esa experiencia con otras personas que no han tenido ni el propósito ni la experiencia ni tienen claridad en su vida. Eso se conoce en las palabras del Señor Jesucristo, las buenas nuevas. Es lo mismo que el evangelio de la gracia de Dios. Me impresionó mucho al leer algo que por años leí y no entendía. Está en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en 2 capítulos lo menciona. Quiero mencionar solamente en uno de ellos, en el capítulo 3 de Efesios, habla lo siguiente. El apóstol Pablo está diciendo lo siguiente, voy a leer unos versículos, dice así, capítulo 3, versículo 2 en adelante. Sin duda ustedes se habrán enterado del plan de Dios. Note que está hablando del plan de Dios. En su bondad, Él me asignó para el bien de ustedes y me refiero al misterio que me declaró por revelación, como ya lo había escrito brevemente. Al leerlo, podrán darse cuenta de que conozco el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad, y tal como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y luego pasa al versículo 8 y lo voy a leer. Yo, hablando Pablo, dice, soy el menor, el más pequeño de todos los santos, y he recibido el privilegio de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo y de hacer entender, noten esto, de hacer entender a todos
cuál es el plan del misterio que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo en secreto por siglos, por tiempos remotos. Perdón. Es interesante, notemos que 3 veces habla de un misterio escondido. Y Pablo dice que en su misericordia, siendo él antes perseguidor de la iglesia y el menor de los santos, según el concepto de Pablo, dice, me ha sido revelado el misterio. Ese misterio escondido que estuvo por siglos. ¿Qué misterio? Y eso es lo que les hablé de que me impresionó cuando yo leí un misterio, un secreto escondido por siglos que tuvo Dios. ¿Cuál es ese misterio? Y lo voy a leer en la carta de los Colosenses, cuando el apóstol Pablo le escribe a estos hermanos. Capítulo 1 y versículo 26 y 27 de Colosenses dice: el misterio que había estado oculto desde los tiempos antiguos, pero que ahora ha sido revelado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Ese es el misterio. Y es tanto así que ese misterio ni los gentiles lo entendían, ni los judíos lo entienden todavía. Por eso ellos, como no han creído en Jesús como el Mesías Salvador, para ellos el misterio sigue siendo oculto. Así que ellos todavía no entienden este misterio. ¿Cuál es ese misterio? Que Cristo en nosotros como Salvador es la esperanza de gloria. Por eso Cristo tuvo que pagar un precio tan alto al morir en la cruz por nosotros para darnos la salvación gratuita, por gracia. Y eso no lo entienden muchos. Piensan que la salvación es por obras, que hay que pagar unas limosnas, que hay que dar unas ofrendas, que hay que hacer una cantidad de cosas. Nada de eso. Cristo pagó por nosotros y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. En los próximos programas voy a ampliar este tema, porque así como Dios tuvo un propósito para la iglesia, para conformarla, para establecerla, a cumplir unas responsabilidades y una misión, nosotros necesitamos entender que el propósito de Dios es muy grande con la iglesia y encargó a la iglesia, así como le encargó a Pablo y le reveló ese misterio. Ahora Pablo lo escribe a la iglesia para que la iglesia lo dé a conocer. Y la iglesia somos nosotros. Y debemos dar a conocer ese misterio que estuvo oculto, pero que ya para nosotros no es misterio ni está oculto, sino que ha sido revelado y Dios nos manda que nosotros lo compartamos con otras personas que no lo conocen. Que Dios nos ayude a entender y a compartir lo que Dios nos ha regalado. Hermanos y amigos, ha sido un placer poder compartir estas verdades sencillas, pero muy prácticas y muy importantes para que ustedes tengan crecimiento, conocimiento, crecimiento y bendición espiritual. Nos encontramos en el próximo programa y espero que Dios les bendiga y que puedan disfrutar de la bendición del Señor. Hasta nuestro próximo programa.